Hola, Raúl de Rosario. Vamos a hablar de lo que es una breve síntesis de lo que es la descentralización de la educación dominicana, los organismos descentralizados. Los organismos descentralizados lo que vienen es a exponer, a transparentizar, desburocratizar y mejorar la eficiencia y la calidad de nuestra educación dominicana. Y esto se da en las estructuras administrativas, en el nivel central, en las regionales y en los centros educativos dominicanos. Las juntas, o sea, de ahí nacen las juntas regionales, las juntas distritales y de centros, juntas distritales y de centros educativos como órgano descentralizado de la gestión educativa, con deberes, cuidar por la aplicación de la política educativa emanada del Consejo Nacional de Educación en busca de la viabilidad de los servicios y menos burocratización de esto, como anteriormente ya le había dicho. Como forma de afianzar la prerrogativa, entonces el Consejo Nacional de Educación tiene el deber que estos institutos descentralizados de constituirse en vigilia de la ejecución de las funciones específicas, tanto sean sectoriales, de ámbito nacional. Cualquier decisión contraria a la ley, entonces el Consejo Nacional de Educación entonces tomaría esto en cuenta, descendiendo al lugar donde se tome la decisión. Se desciende al lugar donde se tome la decisión el Consejo Nacional y la anula. Para esto, entonces debe saber muy bien que los organismos responsables deben saber que deben estar apegados a la Ley General de Educación, la toma de decisión y apegados a la Constitución de la República. Financiamiento de la educación dominicana. Me provoco porque normalmente, siendo docente, hurgando ahora con este trabajo de nuestra querida maestra, es que noto que hay organismos creados para financiar o hacer valer la Ley General de Educación y la Constitución de la República, valer la Constitución de la República en relación nada más y nada menos en integrar más financiamiento económico, como lo dice el artículo 199 de la Ley General de Educación, que se crea nada más y nada menos el Fondo Nacional de Fomento de la Educación Dominicana, que se realiza el Estado por las donaciones que se realizan a particulares. Me explico. El Fondo de Fomento de la Educación Dominicana está constituido que lo realice el Estado, por las donaciones que realicen particulares y por los recursos que él genere él mismo, o que el acuerdo con la ley corresponda. Es administrado por 5 miembros que el Consejo Nacional de Educación designa. Y esto, el Consejo Nacional de Educación observa o realiza auditoría constantemente. Ustedes sabían que el 20% de los bienes incautados, de las autoridades aduanales, fiscales o de policía, ese 20% entonces va a la educación dominicana, financia económicamente, valga la redundancia, porque todo lo que sea de finanzas, un ejemplo, de 100 pesos, el 20% va al Ministerio de Educación o al fondo creado, al Fondo Nacional de Fomento, al Fondo Nacional de Fomento. Esto obliga a que también el Consejo Nacional de Educación lo supervise o le realice constante auditoría. Pero también tenemos que el 5% de los impuestos sucerales existentes van también al Fondo de Fomento de la Educación. Entonces imaginen
eso es un dineral. Pero también el 20%, ya dije que ahorita que el 20%, pero es bueno explicarle. De todas las confiscaciones que realicen las autoridades aduanales, fiscales o de policía por evasión, contrabando u otra cosa, también de las cuentas bancarias o de asociaciones de ahorros inactivas, entonces agarran y ese dinero, ese 20%, lo sacan de esa cuenta y se lo consignan a la educación dominicana. Me voy a explicar un poco con lo que es la cuenta inactiva. Yo como ciudadano o alguien como ciudadano tiene una cuenta inactiva o no sabe que tiene una cuenta y perimió el tiempo para reclamar todo eso, entonces lo que hace es que el Fondo de Fomento a la Educación Dominicana y los organismos competentes agarran, distribuyen a donde, y ahí le toca un 20% a la educación, a través del Fondo de Fomento de la Educación Dominicana. Pero vámonos más allá. Perdón. Vámonos más allá. Es competencia del Ministerio de Educación la especialización de los fondos que anualmente serán requeridos por los organismos descentralizados. Eso va distribuido. Ese dinero que se recupera a través del fondo de fomento por la educación se distribuye. ¿Saben dónde está? Por eso usted tiene que tener su cuenta clara. Estas cuentas deben ser claras y específicas. Usted como director de un centro educativo debe tener un proyecto realizado para poder justificar y convencer para que puedan entrarle fondos o dinero a ustedes a través de ese proyecto que usted tiene en el centro educativo, en la regional, si usted es el regional de educación junto con su equipo, y en el nivel central. Para eso debe tener en competencia la especialización de los fondos que anualmente serán requeridos por los organismos centralizados, las juntas regionales y distritales, a fin de garantizar el cumplimiento de las asignaciones para las que están formadas. Juntas regionales deben hacer cumplir esos fondos, introducirlos en los proyectos que usted va a realizar desde las juntas distritales, las juntas regionales y los centros educativos que lo demandan. Entonces ya ustedes saben que el gobierno es responsable de la coordinación de la educación dominicana, pero también eso no quita de que también la misma ley obligue a gestionar, buscar fondos económicos a través de un fondo de fomento a la educación dominicana supervisado nada más y nada menos que por el Consejo Nacional de Educación y con auditoría constante de las cuentas y por qué no de ese departamento que existe en el Ministerio de Educación. Así que ya ustedes saben, Raúl de Rosario se despide.